Como lo habíamos anunciado entonces en nuestro programa Alforad, tenemos también una interesante entrevista para ir conociendo también desde los territorios, desde los propios lugares de Medio Oriente, la importancia de dar a conocer también sobre la cultura, la política, la actualidad, lo que se dice, lo que se oculta y lo que se va transformando en discursos que a veces tienen entre líneas intereses comprometidos. Yo quiero dar la cordial bienvenida a Nafisé Asgari. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Española y está a punto ya en su etapa final de titularse en Magíster en Estudios Latinoamericanos. Ella en estos momentos se encuentra en la gran capital iraní, Teherán, y agradezco desde ya poder conversar para Radio Chilena en el programa Alforat. Bienvenida, Nafisé. Muchísimas gracias, hola a todos los oyentes. Te agradezco muchísimo por darme esta oportunidad, este espacio. Gracias por la invitación. Bienvenida. Primero, felicitarte por tu manejo del idioma español. Sé que es un aprendizaje académico. También hablamos un poco más lento para que nos puedas comprender bien el español, pero además también porque la señal de internet en Irán obviamente que tiene un poco de, hay un desfase entre el tiempo que estamos actualmente conversando. ¿Cómo te decides o cuál es la motivación en primer lugar de estudiar literatura y lengua española? Que estaba, digamos, terminando la escuela secundaria, estaba pensando en la carrera universitaria que, digamos, me daría, digamos, o sea, yo estaba pensando en un idioma muy interesante, importante a nivel internacional. Por eso elegí el idioma español y con el paso del tiempo entendí qué maravilloso es este idioma. Es muy dulce, me gusta, digamos, cuando lo hablo, me da mucha tranquilidad y a través de este idioma también puedo comunicarme con más de 600 millones de personas en todo el mundo. Así que básicamente, digamos, es un idioma súper importante, súper interesante, por eso decidí aprenderlo Te en la felicito. universidad. Te felicito. Y tengo entendido que a muchos iraníes les gusta el idioma español porque cada vez hay más estudiantes en esta carrera tan bonita que es la literatura española. Y bueno, y también sé que actualmente estás en este magíster de estudios latinoamericanos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al conocer parte de América Latina, su historia, su literatura, su política? Bueno, uno de los temas que me llamó mucho la atención, como siempre, bueno, por lo que te conté, me gusta la política, son los temas políticos, sobre todo hablando sobre el colonialismo en América Latina y los problemas que, digamos, la gente en esa región tuvo cuando estudiaba en la universidad, cuando aún también veo a veces algunos textos suyos como Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Son temas que a mí me gustan y siempre intento, digamos, aprovechar este conocimiento de saber el idioma para también aumentar, digamos, ampliar mis conocimientos al respecto. Y la política creo que junto con la etnicidad, estudiar sobre los grupos étnicos en América Latina, que hay tanta diversidad. Aparte de esto, también hay tanta diversidad lingüística. Tenemos muchos acentos, dialectos, idiomas también, sobre todo en México, en Colombia, que son temas maravillosos, creo.
En el caso del lenguaje, que tú indicas que te has enriquecido académicamente al estudiar, es parte de nuestra historia en América Latina y sobre todo la riqueza, como tú dices, que valoras mucho el lenguaje español y que es verdad, y como todos los idiomas, se ha ido modificando también. Cada país tiene su acento. Dentro de cada país también hay diferentes acentos de las personas del sur, del norte, del centro, en un mismo territorio, tienen algunas diferencias. Esto pasa también mucho en Irán. Ustedes tienen una cantidad de pueblos étnicos, también son muy ricos en la lingüística y también en la cultura. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, en Irán también hay una diversidad, digamos, casi significativa. Tenemos los turcos en Irán, los kurdos, los árabes en el sur, también la gente en el norte, en el este, en el oeste, hablan en diferentes idiomas también, con diferentes acentos. Cada ciudad, digamos, de Irán tiene una diferencia notable en el acento, que cuando hablamos con un iraní de, por ejemplo, la ciudad de Isfahán, habla con un acento destacado que tú a primera vista vas a entender que, bueno, él o ella es de Isfahán, de esa ciudad. Pero el acento de Teherán, con lo que yo estoy hablando, es algo más neutral, que no tiene nada de acento y así. Pero es el acento, Y también, pero el que tú ocupas es el típico de Teherán, o tú para poder comunicarte, bueno, ahora estamos hablando en español, pero tu acento cuando no, hablan es típico contigo de dice Teherán. típico de Teherán, de la capital. O sea, ese es el acento, digamos, normal, neutral, que también otras personas en otras ciudades pueden tener exactamente ese acento al practicar o al vivir, digamos, en Teherán, por ejemplo, hablando, comunicándose con los de Teherán, las personas que han vivido o viven o tienen ese acento. Así que también es algo que se puede aprender. ¿Hay un punto en común quizás en el aprendizaje del persa con el español? ¿Qué es lo que más te costó aprender del lenguaje, del idioma, de la gramática española? Muy buena pregunta porque, bueno, yo soy profesora de español, sigo siendo estudiante, siempre hay algo para aprender, pero como profesora te puedo afirmar que para los iraníes el género masculino, femenino es un desafío. Es un reto bastante significativo e importante para los iraníes porque, por ejemplo, en persa, para decir amigo o amiga, solamente tenemos una misma palabra, dust, por ejemplo. Dust. Y al decir dust, amigo o amiga, no se puede entender. Estamos hablando sobre una chica o un chico. Claro, claro, Hasta que no hay no, una por diferencia. ejemplo, no mencionemos el nombre. Mira, porque Exactamente. en Creo que árabe el género sí está y también definido. los verbos irregulares. Ya. Mira, porque me acordaste que el árabe sí está definido. El árabe está definido, el masculino y el femenino, pero el persa me sorprende. No hay entonces femenino y masculino. Siempre hay una palabra para ambos. Claro, ahí está la confusión entonces. Nada de género. Exactamente. Bueno, hay cosas importantes sobre, digamos, el persa. Por ejemplo, para decir abuelo, abuela, sí, tenemos palabras separadas. O sea, pero hay palabras como amigo, amiga, que tienen dos formas para femenino, masculino. Pero como niño, niña, solamente tenemos una misma palabra en persa. Eso es lo que más complica entonces en los estudios de lingüísticos. Bueno, vuelvo a felicitarte porque además que hablas muy bien el español, podemos conversar tranquilamente y fluidamente. Vamos ya a ir entrando un poco porque quiero contarles a quienes nos acompañan en esta hora en el programa Alforat que Nafisé se ha hecho muy famosa en las redes sociales porque aprovechando este increíble manejo del idioma español, has compartido el día a día durante este periodo de conflicto, donde también has develado que la cotidianidad, la rutina, los iraníes continúan con sus vidas durante este periodo de conflicto. ¿Cómo ha sido tu día a día, Nafisé, desde que comenzó el conflicto y yo siempre lo quiero destacar, este ataque preventivo de Estados Unidos junto a Israel que se ha convertido en una guerra donde Irán ha respondido, pero sin embargo ha afectado a todo el mundo?
Claro, pues los enemigos de la humanidad, como siempre, cuando encuentran los países petroleros, la primera cosa que realizan es atacar. Nos atacaron, pero como dijiste, la vida en Irán sigue. Después de ahora casi, digamos, 71 noches, la gente todavía está presente en las calles y tenemos marchas nocturnas que se han convertido en, digamos, como rutina para los iraníes, que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos mostrar nuestra soberanía, queremos mostrar nuestro apoyo. Somos nosotros quienes decidimos para nuestro país. No permitimos a los enemigos, a los extranjeros para que decidan para nosotros. No tienen el derecho de intervenir en los asuntos de nuestro país y ni de legítimo de defenderse, y nosotros nos estamos defendiendo perfectamente, que el mundo ya se ha quedado sorprendido por lo que nosotros los iraníes estamos haciendo historia, la verdad. Y durante los días del conflicto, de la guerra, porque estábamos en la guerra por 40 días y yo como profesora que daba clases online, bueno, algunas clases se cancelaron debido a la conexión de internet, pero también tenía, digamos, algunas clases durante esos días y al hablar, al enseñar y los estudiantes al aprender podían olvidar sobre, digamos, el conflicto. Creo que ha sido un momento aprender español, por ejemplo, enseñarlo, ha sido un momento en el que pudimos olvidar todo lo malo en lo que, digamos, estuvimos, pero la gente, como siempre, ha tenido, digamos, la misma rutina. El enemigo quiso, digamos, interrumpir todo, quiso ver el colapso de Irán, digamos, pero lo que al final, tuvimos ha sido la cohesión interna del país y la unidad del pueblo iraní. Qué bueno que nombras eso porque es muy conocido la unión del pueblo iraní, incluso teniendo muchas diferencias quizás étnicas, históricas, políticas, lingüísticas, pero cuando Irán como territorio se ve amenazado, todos los iraníes y quienes viven en Irán se unen. Llama la atención esa unión porque de acá, de Occidente, y bueno, también las grandes potencias, pero cuando se refieren a Irán, se refieren como el régimen de Irán. Cuando tú como ciudadana iraní escuchas que tratan desde Occidente régimen al gobierno de la República Islámica de Irán, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No? ¿Qué nos puedes comentar? Muy buena pregunta. Gracias por plantear tal pregunta. El régimen solamente es adecuado para los genocidas, para los pedófilos. El gobierno iraní se llama la República Islámica de Irán. Después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, tuvimos un referéndum y 98% de la gente dijeron sí a la República Islámica de Irán, y eso significa la democracia, que la gente vota y al final tenemos el resultado. Pero me pongo muy triste, muy, digamos, mejor dicho, enojada al escuchar palabras como el régimen iraní, el régimen de los ayatolás. No existen estas palabras. La verdad que ellos piensan que pueden decidir para otros países, pero no les permitimos. Y lo que nosotros los iraníes estamos haciendo, lo que los palestinos están haciendo, los libaneses, esa resistencia, esa unidad, ya todo el mundo lo está viendo y lo está, digamos, entendiendo qué significa decir no a los enemigos de la paz y de la humanidad. Ya mucha gente, incluso desde Argentina, que sabemos qué está pasando con ese presidente loco de Argentina, ese presidente sionista que está regalando su país a los sionistas.
incluso desde Argentina me están mandando muchos mensajes de apoyo. Eso es sorprendente y me sorprende mucho, pero al final estamos viendo, digamos, una unidad por parte de todo el mundo, no solamente de los musulmanes, porque hablando sobre los musulmanes, a los iraníes, a los musulmanes en general, y a toda la gente libre y consciente del mundo nos gusta la paz, la tranquilidad, la amistad. Pero hablando sobre este tema, hay algunos países traidores árabes también alrededor del Golfo Pérsico. Es un tema muy importante y yo quería mencionarlo en la entrevista, que no hicieron nada de nada para Palestina. Durante todo ese tiempo tenían tienen fronteras con Palestina, pero no hicieron nada de nada. Y los líderes de esos países prefirieron dinero, sus beneficios, sus intereses. Pero nosotros, ¿no? Desde el inicio, desde el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, desde la fundación de la República Islámica de Irán, hemos ayudado y seguiremos ayudando al pueblo oprimido pero resistente de Palestina. Se comprende perfectamente tu visión y me imagino que quizás es la que tú representas. Hay que también transparentar a nuestros auditores que eres muy joven, por lo tanto es muy importante tu opinión, que es diferente quizás hablar con una persona mucho mayor que haya palpado mucho más de cerca o que tenga recuerdos mucho más cercanos a cuando nace la Revolución Islámica. Entonces, tú tienes menos de 30 años y eso obviamente es muy importante para ya tener de base antecedentes y poder tener una opinión. También llama la atención el querer desde Occidente, y me refiero a Israel y a Estados Unidos, el tratar de desequilibrar a Irán y sobre todo aludiendo también a una oposición. La oposición que se ha dado a conocer, que apoya al antiguo sistema de reinado del legado de Shah Pahlavi, que el hijo se encuentra y que ha hecho un movimiento Sí. a través de las redes sociales, pero eso está fuera del territorio iraní. Me gustaría saber sobre cómo es la oposición, porque es parte de la democracia que exista una oposición en el mismo territorio. ¿Cómo está la oposición en Irán? Bueno, la oposición iraní y los seguidores del Shah depuesto, el Shah Pahlavi, son traidores. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque cuando Estados Unidos e Israel atacaron a nuestro país, ellos decían, vale, vamos, perfecto, queremos destruir la República Islámica de Irán, pero estaban atacando las zonas civiles, las infraestructuras. ¿Y ellos dónde se encuentran? En el extranjero. Quieren, digamos, vivir en paz fuera de Irán, pero no saben que en Irán nosotros tenemos la paz. ¿Qué quieren de verdad? Yo cuando hablo con, por ejemplo, algunos de ellos, claro, por los comentarios que me insultaban muchísimo, o sea, están insultando a los que están apoyando a su patria, a Irán. No te digo la República Islámica de Irán. Están, en primer lugar, defendiendo a su patria. La patria es como la madre. Y estamos defendiendo a nuestro país y escuchamos sus insultos, que por qué estáis apoyando al régimen de los ayatolás. ¿Qué régimen de ayatolás? Que no tienen nada para decir y siempre dicen mentiras, insultas. ¿Por qué no tienen nada prácticamente para decir? ¿No saben que la República Islámica de Irán, qué ha hecho? Sí, tenemos problemas en Irán también. Algunos problemas sociales como en todos los países del mundo. En Occidente hay muchísimos problemas para las mujeres, para, digamos, la sociedad en general. Tenemos problemas económicos, principalmente por las sanciones impuestas contra Irán por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, sus aliados en general, que hemos estado bajo esas sanciones por más de 40 años, 4 décadas. Y ellos, desde que
hemos cerrado el estrecho de Hormuz, no pudieron soportar ni unos días. Ni unos días. ¿Pero qué hemos hecho nosotros los iraníes? Nosotros queremos la soberanía, la libertad y que nosotros decidamos para nosotros mismos, para nuestro país. Pero la Nafisé, oposición iraní quiere regalar todo a los enemigos, como lo que estaba haciendo antes de la República Islámica de Irán. En esa época, el Shah Pahlaví, la dinastía Pahlaví tenía muy buena relación, una relación cercana con los israelíes, lamentablemente. Eso no es aceptable. Nafisé, cuando yo te consulto sobre la oposición en Irán, ¿cuáles son las críticas de los propios iraníes que viven en territorio iraní? No los que están afuera. ¿Qué es lo que dice la oposición? ¿Qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que pide al gobierno? O sea, lo que quieren los seguidores del Shah, de la República Islámica de Irán. La oposición que está dentro del territorio iraní. Primero, hay algo que tú has dicho muy importante, la oposición que está adentro del Sí. territorio iraní. ¿Tienen relación con los de afuera? Por ejemplo, ¿son también seguidores antiguos quizás de la dinastía? ¿O son opositores nuevos, jóvenes, adultos, grandes? Bueno, ¿Qué es lo que reclama? sí, entiendo ahora. Vale, bueno, tanto los jóvenes, hay algunos, digamos, mayores, que siguen pensando que el Shah Pahlaví puede hacer algo para ellos, pero no es posible, porque los enemigos no permiten. En el caso de, digamos, de perder la República Islámica de Irán, porque ellos quieren dividir el país. Y las críticas, la pregunta tuya, las críticas que tienen, digamos, los seguidores del Shah Pahlaví que viven en Irán, porque sabemos que en todos los países del mundo hay personas que están en acuerdo o están en desacuerdo con el gobierno, digamos, actual de tal país. En Irán también pasa lo mismo, pero las críticas que tienen, te puedo decir que la primera es la libertad para las mujeres y después la situación económica. Pero primero te hablo sobre la segunda crítica, los problemas económicos que tenemos acá en Irán. Una parte sí se refieren, digamos, a las sanciones impuestas contra Irán en diferentes campos, diferentes áreas, lo sabemos bien. Pero también creo que el gobierno debe hacer más esfuerzos para resolver esos problemas económicos. Debe cambiar, debe reescribir algunas normas. Nafisé, con respecto a la oposición, tú me comentabas que dentro del territorio iraní, libertad para las mujeres. ¿Qué tanta libertad falta? Porque incluso ya hace un tiempo el uso del velo incluso es voluntario. Bueno, hablando sobre el velo, el hijab, antes que nada yo lo llevo por decisión propia, porque me gusta, además de que sabemos que es una norma de la religión, del Islam. Pero exactamente el Islam ha dicho que tenemos que respetar a las mujeres que no quieren utilizar. O sea, que es algo obligatorio para las mujeres, pero cuando no quieres, cuando no aceptas, Dios dice, vale, está bien. O sea, que Irán debe cambiar, o sea, que ha cambiado, no ha anunciado oficialmente, pero en Irán ya hoy en día las mujeres, muchas mujeres no llevan el velo. Y yo diría como una mujer mujer joven, digo que tenemos que respetar a las opiniones de la gente. O sea, sabemos que viene de la cultura, sí. Nosotros somos musulmanes, también en las dinastías de antes de Pahlaví era una norma obligatoria llevar el velo, llevar el hijab. O sea, no es nada nuevo, no viene desde la República Islámica de Irán, ¿sí? Viene de nuestra cultura milenaria. Así que no estamos hablando sobre 47 años. Eso es un tema que debemos tener en cuenta, porque nosotros cuando hablamos de un problema social, también debemos considerar
la historia de ese problema. No se puede decir y pensar al escuchar, por ejemplo, a una sola persona. Por eso estamos acá para escuchar, para mencionar diferentes voces. Y yo digo que tengo muchas amigas que no son religiosas, que no llevan el velo. Y no hay ningún problema, somos personas que, digamos, vivimos en una misma sociedad y tenemos que respetar a nuestros pensamientos, en nuestras creencias y eso, pero las mujeres en Irán tienen la libertad. Pueden estudiar, pueden estar solas, pueden casarse cuando quieran. Hay muchos prejuicios sobre Irán, sobre los iraníes, sobre las mujeres acá en Irán, pero por favor, tengo una solicitud que las personas primero al menos escuchen de qué se trata la realidad, qué pensamos nosotros también, no solamente la oposición que los enemigos, los estadounidenses, los israelíes, han gastado miles de millones de dólares para, digamos, construir esa imagen negativa de la República Islámica de Irán y hablan de la represión de las mujeres acá en Irán, pero no existe tal cosa. Tenemos problemas, lo repito, reconozco que sí, tenemos problemas acá en Irán como en muchos otros países, pero por favor, nosotros los iraníes debemos resolver esos problemas, no los enemigos que en el diccionario occidental, ayudar significa bombardear y atacar a la gente inocente. Se comprende mucho lo que tú nos comentas y de hecho llama la atención que quizás este lado del mundo esperaba que cuando se dejara voluntario el uso del hijab, el velo, todas las mujeres iraníes se iban a sacar el velo. Y no fue así. Claro, no ha sido así. Hay muchas mujeres que utilizan el velo, utilizan incluso el chador, que algo más, digamos, completo, pero hay mujeres que no quieren y ya existe la libertad en ese sentido y hemos tenido la libertad en otros campos también, en otras áreas, como pueden estudiar, pueden ir a la universidad, que es sorprendente que la gente dice, Nafise, en Irán las mujeres pueden estudiar, pueden trabajar, Dios, por favor, nosotros podemos hacer lo que queremos. Y en Irán existe la educación gratis. Yo, tanto en la licenciatura como en la maestría, he estudiado en 2 universidades públicas y muy buenas, de verdad. Tenemos muchas profesoras en la universidad, en las universidades, en los puestos directivos también tenemos a muchas mujeres. ¿Y eso qué significa? Cuando tenemos en el gobierno una ministra, cuando tenemos en el parlamento a muchas mujeres, ¿eso qué significa? ¿Significa represión para las mujeres? Los hombres siempre me han respetado, de verdad. No digo por el uso del velo, no, en general, respetan a las mujeres. Siempre, imagínate, no me conocen, pero cuando queremos entrar en un edificio, me dicen, por favor, primero las mujeres. No me conocen y me dicen, digamos, por favor, primero las mujeres. Así que siempre me he sentido respetada en la sociedad, en Irán, en la universidad, en diferentes lugares en los que he trabajado. Y estoy muy orgullosa de ser una mujer iraní. Nafise, cuando tú comentas que se necesita quizás más libertad, todavía, ¿cuáles son los desafíos que existen desde tu punto de vista? Le recuerdo a mis auditores que eres una joven y que obviamente se agradece tu opinión y todos los detalles que nos estás entregando, como por ejemplo que la educación es gratis y que ya estás a punto de terminar un magíster. Aquí en Chile, estudiar un magíster es carísimo, es muy caro. No todas las personas pueden acceder a un magíster porque la educación, Sí. por lo menos si comparamos Irán con Chile, aquí es muy, muy cara. Es prácticamente un privilegio. ¿Qué falta de la libertad para las mujeres en Irán, a tu juicio? Mira, incluso en los países islámicos árabes, sobre todo en el Golfo Pérsico, hay un límite
hay una limitación. No puedes, por ejemplo, llevar, no sé, un bikini caminando por la calle. ¿Por qué hablamos de Irán? Siempre me viene a la mente, ¿por qué no hablamos de las mujeres en Corea del Norte, en Arabia Saudita, que utilizan, digamos, muchas cosas más que incluso que el velo, que no se puede ver incluso la boca, la nariz? ¿Por qué no hablamos de ellos? ¿Por qué los enemigos no encuentran ningún beneficio en gastar dinero por ellos, por ellas, por esas mujeres? Pero hablando sobre la libertad de las mujeres en Irán, en particular sobre el uso del velo, mira, como he mencionado, algunas mujeres ya no utilizan el velo y yo creo que no se puede encontrar otra cosa que necesitemos como mujeres. No entiendo qué tipo de libertad quieren. O sea, están mirando hacia los países islámicos, hacia los países musulmanes, con la mirada, con la cabeza occidental. Eso no es posible. Y de hecho están haciendo una globalización, que tengamos una forma de vivir, un estilo de vida, pero no es posible esto. El mundo con esas diferencias es bonito. Imagínate todo el mundo, por ejemplo, se pone en un mismo color, el amarillo, el verde. ¿Es algo bonito? Claro que no. Claro, A nosotros nos en la gusta la variedad está lo, diferencia, la claro, variedad, sí. la variedad. Yo recuerdo hace unos años atrás que fue un boom informativo cuando se le autorizó en Arabia Saudita la licencia de conducir a las mujeres. Yo en Sí, lo personal me reí mucho porque en Irán años ya, muchos años atrás, eso no es parte de la normalidad en Irán. claro. Y sobre todo, y me acuerdo que lo dije en un programa, tanto boom por esta noticia y nunca se había dado difusión a que hay mujeres iraníes con velo, con manto, incluso adecuado, que son pilotos de Fórmula 1. Entonces, Claro. yo decía, ¿por qué tanto boom por una noticia y nunca ha sido un boom noticioso, un golpe noticioso, el comentar que las mujeres iraníes están en todas las disciplinas Sí, con una vestimenta adecuada, como es el caso, por ejemplo, del ballet, del voleibol, del patinaje artístico, de la natación, y realmente uno ahí comienza a ver el sesgo, las diferencias en los medios de comunicación o el interés que tienen para poder difundir eso. Comentaste otros problemas también o desafíos que tiene Irán en temas quizás problemas económicos a lo mejor, pero por tu relato, gran parte de ellos son justamente por los bloqueos internacionales que tienen. exactamente. Como lo que está pasando también en algunos otros países que decidieron, digamos, decir no a los enemigos, como Cuba, como el bloqueo que, digamos, de verdad lo están experimentando desde hace muchos años. Y nosotros queremos el progreso para Irán, pero por parte de los iraníes, nosotros queremos como jóvenes. Sí, yo exactamente ahora estoy haciendo lo mismo con mis conocimientos, aunque sea, digamos, poco. Estoy intentando introducir la verdadera cara de Irán, no esa imagen manipulada, falsificada de Irán que el Occidente ha estado intentando mostrar a la gente en todo el mundo. Pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, ya es posible escuchar también las voces como mías. Así es, tú has utilizado muy bien tus redes sociales para poder dar difusión y contar como una joven iraní ya profesional, también universitaria, el día a día, la rutina del pueblo iraní en medio justamente de este conflicto. Se critica mucho el estudio, el trabajo nuclear que tiene Irán. Para ustedes los iraníes, cuando escuchan que prácticamente Irán está produciendo bombas atómicas para matar al mundo. ¿Es un tema, el tema nuclear en la población iraní? ¿Se conversa, por ejemplo? ¿Ustedes tienen Claro. información de lo que Irán está haciendo en la ciencia nuclear? Bueno, gracias por plantear
pregunta, mira, Irán siempre ha estado bajo la supervisión de la agencia internacional. Así que eso es una razón por la que podemos entender que Irán siempre ha buscado el uso pacífico de la energía nuclear, que lo utilizamos para, digamos, en el campo de la medicina. Es nuestro derecho. Nos han impuesto sanciones y nosotros hemos producido, hemos, hecho una cosa maravillosa. Creemos en el uso pacífico de la energía nuclear. Hablando sobre la bomba atómica, Estados Unidos ha utilizado 2 veces la bomba atómica. Nosotros, los iraníes, ni hemos empezado ninguna guerra. Así que el historial de guerra de Estados Unidos. Y aquí tenemos Irán. La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser o puede ser la gran amenaza para el mundo? Estados Unidos, que ha utilizado 2 veces las bombas atómicas y ha empezado muchísimas guerras, o Irán, que siempre solamente se ha defendido contra las agresiones de los enemigos. Esta guerra en la que estuvimos ha sido la tercera guerra impuesta contra Irán. La primera guerra, la guerra de 8 años entre Irán e Irak, apoyado por otra vez Estados Unidos. Cuando hablamos de la guerra, siempre se puede encontrar una huella de Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué quieren esa riqueza que está en Medio Oriente, en Asia Occidental, en esa región del mundo? Pero nosotros, los iraníes, somos amantes de la paz. Siempre lo hemos buscado y seguiremos buscándolo. Así que no es aceptable cuando dicen que Irán quiere destruir el mundo. No es posible. Solamente necesitamos leer la historia. ¿Cuánto más ha afectado este conflicto a la población iraní? Tú hace pocos minutos nos comentabas que en tu caso, por ejemplo, reorganizar tus clases que haces online, pero sin embargo también ha sido un escape, de alguna manera un momento de más relajación con tus alumnos y alumnas para poder un poco no pensar en esta guerra. Pero me imagino que también para ustedes ha sido un golpe. No es normal vivir en medio de un conflicto o amenazas de conflicto. Exactamente, como dijiste, cuando un país entra en una guerra impuesta, también hay algunas consecuencias negativas que son innegables, que son normales al ocurrir una guerra, al entrar en un conflicto. En Irán, muchas personas trabajaban en remoto, tenían tiendas online, trabajaban en las plataformas como en las redes sociales como Instagram, que debido a la guerra, lamentablemente por los vendedores de la patria, el gobierno decidió, hacer algunas limitaciones. No estamos satisfechos con esta situación. Yo por mis análisis, por mis investigaciones, tengo muchos problemas por la velocidad de internet, por no entrar en muchos sitios web que son del extranjero y no es posible entrar en esos sitios web. ¿Por qué no hablamos de ese tema? Yo quiero de verdad hablar sobre los temas verdaderos y reales que está pasando en Irán. ¿Por qué no hablamos de esos temas? Es una pregunta que el mundo debe responder. Claro. En cuanto a lo básico, por ejemplo, los alimentos, ¿han encarecido su precio? ¿Están más caros? Lamentablemente un poquito sí, no tanto todavía, pero un poquito sí, aunque no hemos tenido ningún problema en encontrar algún alimento, todo está aquí, disponible. Pero el precio un poquito sí, lamentablemente. Son consecuencias negativas de la guerra, del conflicto, pero aún así el gobierno por su parte nos está ayudando con subsidios
preocupan, pero no es suficiente. Yo creo que, como dije al principio de la entrevista, el gobierno, los responsables del país, los gobernadores deben hacer más esfuerzos al respecto. Porque la gente iraní, el pueblo valiente iraní, merece todo lo mejor y ojalá juntos resolvamos esos problemas también. Nafisé, ¿cuánto le ha dolido al pueblo iraní la pérdida del Ayatollah Khamenei? Esa noche que oficialmente anunciaron su martirio, que entendimos que nuestro padre, nuestro gran líder, ha sido martirizado por parte de los enemigos, los estadounidenses y sionistas, los sionistas. Se escuchaba los gritos de las mujeres, de los hombres por las ventanas, que yo no sabía qué había pasado, me preocupé bastante y al final cuando en la tele vi la noticia que el presentador estaba llorando, estaba viendo sus lágrimas y luego una foto del líder, entendimos que lo habían martirizado. Y mira, hay mucho prejuicio sobre él, sobre Irán, sobre este gran líder, pero necesitamos saber que él estaba en su casa, que no se escondió en ningún lugar, junto con su familia, 9 miembros de su familia, su nieta de 12, de 14 meses, su nieta. ¿Por qué estoy diciendo la nieta? La niña de 14 meses. Y fueron martirizados todos en una misma casa. Pero nosotros queremos tomar la venganza, no sé dónde, no sé cuándo, pero los responsables de ese suceso, de la guerra, que muchas mujeres, muchos niños, los niños, sobre todo de la escuela de Minab, 168 estudiantes, la mayoría niñas, fueron martirizados 2 veces por los misiles estadounidenses, que lo afirmaron también los funcionarios estadounidenses. No hay ningún lugar para tener duda al respecto. Queremos tomar la venganza, pero el mundo debe ser unido para tomar esa venganza de la sangre de inocentes. ¿Qué tiene que pasar para que esta guerra termine desde el punto de vista tuyo propio como ciudadana iraní? Debemos ser unidos. Debemos ser unidos y debemos saber que los enemigos de la humanidad, con lo que están haciendo sobre todo en Medio Oriente, en Palestina, en el Líbano y ahora que es el turno de Irán también, quieren ser el único poder en el mundo, pero ese poder es algo sucio. El poder que ellos quieren tener es algo sucio. Y se ha llenado con la sangre de los inocentes. Pero el mundo, aunque sabemos hay gente ignorante también en el mundo que apoya lamentablemente a los pedófilos, genocidas, lamentablemente, los que tienen ese pensamiento, los ignorantes, lamentablemente estoy diciendo así, perdón, piensen en sus niños abrazándose y sabiendo que es el último momento para decir adiós, para despedirse. ¿Qué opinan? Los palestinos, los libaneses, muchos pueblos en el mundo han tenido esa experiencia. A lo mejor esa es la última vez que estoy hablando con mi hijo, con mi familia. Al pensar en ese tema, a lo mejor pueden tener algo de sentimiento, porque los que no entienden eso son robots, desde mi punto de vista. Debemos ser unidos porque justo en una de mis publicaciones dije que debemos hacer algo juntos y para que los gobiernos de otros países también cierren
las embajadas del régimen israelí y también de Estados Unidos, porque ya no son diferentes. El régimen terrorista de Estados Unidos y el régimen israelí son iguales. Son dos aliados que están en contra de la paz mundial y de la humanidad. Y es el turno de nosotros, al menos publicar algo en las redes sociales, al menos informar a una persona. Eso es lo que al menos nosotros podemos hacer desde nuestras propias casas, desde nuestro barrio, al menos escribir algo. No sé, se pueden hacer muchas cosas gracias a la tecnología también. Claro, que se mantenga, digamos, que se comprende lo que tú nos explicas, que de alguna Exactamente. manera la gente alce la voz ante las atrocidades, que somos testigos incluso de manera directa, cuando los propios, por ejemplo, tú que los has nombrado, palestinos, están sufriendo, cuando vemos esas imágenes de hijos pequeños al lado de los cadáveres de sus padres. Cuando vemos, por ejemplo, que después de meses, cuando comienzan a limpiar las calles, comienzan a salir los restos de palestinos, madres, incluso niños, bebés que murieron por ataques israelíes. Claro, o sea, que no debemos permanecer en silencio. Guardar silencio en esta situación significa ser cómplice de los enemigos, de los israelíes, de los genocidas. Y yo en este sentido puedo decir que esta lucha no es solamente una lucha por los palestinos, por los iraníes, no, es una lucha por la humanidad. Estamos acá para informar a la gente lo que tú estás haciendo, lo que la gente que tiene acceso, que tiene, digamos, la disponibilidad de hacer algo, es el turno de nosotros que hagamos algo para nuestra tierra. Bueno, muchas gracias, Nafisé, por darte el tiempo. Tenemos bastantes horas de diferencia por compartir estos detalles tan cercanamente sobre la vida actual en Irán en medio de este conflicto, por haberte interesado también en estudiar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros hechos históricos en Latinoamérica y de Chile, que a veces no nos conocen mucho, ¿ah? Pero como tú estás a punto de finalizar este magíster en estudios latinoamericanos, ¿qué te han contado de Chile? ¿Qué te han enseñado, por ejemplo, de Chile? Bueno, la primera cosa que me vino a la mente se trata de Isabel Allende, mi escritora favorita, que he leído también La Casa de los Espíritus. Me encantó, es mi libro favorito, que se trata de, digamos, creo que 4 generaciones de una familia, por lo que pasó también con la familia, digamos, de Isabel, la dictadura y la vida social en aquella época. He leído ese libro, me encantó, de verdad. Y creo que, mira, Chile entre los países latinoamericanos tiene una situación económica mejor, por lo que hemos visto digamos, en las noticias también, en las cifras publicadas, proporcionadas también por el Banco Mundial. Es un país también muy bonito como el resto de los países de Latinoamérica. Yo lo considero como un paraíso. Considero a América Latina como un paraíso. O sea, que es súper bonito, de verdad. Sí, Chile, América Latina es muy bonita. Chile es muy bonito, ojalá algún día lo puedas conocer. Es muy lindo. Tenemos, de verdad que, como tú dices, es un paraíso. Chile es un país que tiene rincones muy lindos. Tenemos de todo, la cordillera, el mar, la playa, el campo. Es muy Claro. bonito. Y quiero comentarte que hay en varias oportunidades, he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de conocer estudiantes iraníes que vienen a terminar sus estudios de doctorado en Chile. Al parecer hay una especie de convenio y Sí, son muy agradecidos de esta oportunidad de venir a Chile a estudiar. Y no son carreras fáciles, son carreras tremendamente difíciles. La oportunidad que yo he tenido de conocer a algunos vienen a estudiar geofísica, bastantes son de física y también temas relacionados con la salud. Así que eso habla muy bien de que tenemos una relación académica
cultura estrecha. Bueno, como recomendación, obviamente, me imagino que dentro de las asignaturas te habrán nombrado a Pablo Neruda, y que es nuestro gran premio Nobel en su momento, y Claro. está traducido en todos los idiomas, y eso es también un honor. Quizás aprovechando, antes de finalizar nuestro encuentro, que nos recomendaras quizás algún poeta a quien nosotras podamos leer, que sea muy querido en la historia de la literatura persa. La literatura persa, eh, el libro de los reyes ha sido traducido al español por, digamos, un autor, una traductora venezolana. No sé si la conoces. No, no la conozco, conozco el libro, La, pero la señora, la señora Salas. perfecto. El libro de los Sí, reyes. exactamente, ha sido traducido al español. Es un libro muy bueno. Nuestro, digamos, gran poeta, escritor Ferdowsi es de hace muchos siglos, claro. Y es un libro maravilloso, pero, o sea, que no es un libro que se puede entender fácilmente, ¿sí? Al menos en persa. Hay que pensar horas y horas para entender un verso, por ejemplo. Pero entre otros poetas también Sohrab Sepehri es muy famoso, aunque no se puede encontrar traducciones suyas o no. Hay que buscar, pero estoy a tus órdenes. Voy a mandarte, a ver, después de haber buscado, algunas recomendaciones para que puedas decir a los oyentes también. Claro, nosotros hemos compartido siempre algunos poemas, unos extractos de Rumi, de Hafiz, así que muy bonito. Sobre todo también la historia de la tumba que hay de este gran poeta. Sí, Bueno, Hafez muchas también me gracias. gusta Sí, Hafez. muchísimo. Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Ojalá no sea la única vez que nos encontremos, Nafisé Asgari, por haber compartido con nosotros esta entrevista y poder también, desde acá, de muy lejos, desde el fin del mundo, poder palpar un poco la rutina del pueblo iraní en medio de este conflicto. Muchísimas gracias otra vez por haberme invitado y te agradezco, también les agradezco a los oyentes por haber escuchado esta entrevista. Les deseo todo lo mejor para ustedes, el pueblo de Chile. Gracias. Que pronto llegue la paz. Jodá Hafez. Muchísimas gracias. Khada Hafiz. Adiós.